ese es uno de los detalles que más me impresionó, y es que era un sueño en color, un sueño en el que yo no aparecía, pero en el que yo sabía que era el que iba por la calle, iba caminando, y de pronto me encuentro con un amigo que estaba muy demacrado, estaba con una piel muy blanca, tenía muchas ojeras, vestía una túnica blanca hasta los pies, y muy serio, en un plan muy serio, me dice, hombre, Carlos, ¿qué tal? Y yo, pues nada, oye, ¿cómo que, le pregunto yo, ¿cómo que estás así, de esa manera, ¿no? ¿Cómo que qué te pasa? Dice, no, es que yo ahora duermo todos los días en el cementerio. Recuerdo que en el sueño me quedo como petrificado, ¿no? Y digo, ¿pero en el cementerio? Sí, en el cementerio. Si quieres te puedes venir conmigo y dormimos encima de una lápida. Y ahí fue cuando ya me desperté, y con mucho desasosiego. Es un tema en el que todos somos absolutamente iguales. Escuchábamos a nuestra voz siempre distante, siempre seria, enigmática, Carlos Barroso, contándonos lo que esta noche nos vais a contar vosotros, y podríamos contar nosotros mismos, los sueños. En 1953, en la Universidad de Chicago, ocurre un hecho trascendental. Había unas hileras de bebés. Los estudiaba, investigando el mundo del sueño, el científico Nathaniel Kleitman. Hasta ese momento, 1953, fijaos amigos lo que os digo, hasta antes de ayer, a nivel de la historia, los sueños se creía que eran algo pasajero, ocasional. Podían tenerse o no. Pero aquella noche, aquellos niños hicieron algo, mejor dicho, algo fue detectado. Uno de los ayudantes le dijo a este científico que esos niños, tan pequeños, movían los ojos a una gran rapidez. Estaba a punto de descubrirse un misterio que hoy se cifra en 3 letras, REM. Movimiento rápido del ojo. A partir de ese momento, gracias a esos niños y a ese científico, podemos saber que todos los seres humanos soñamos, y lo hacemos todas las noches. Eso sí, a veces no recordamos los sueños. Otros, sin embargo, son tan impactantes, tan próximos a nosotros, a veces tan difíciles de deshacerse de la piel de la realidad, que van a quedarse acompañándonos durante años, durante toda la vida. Las pesadillas, los sueños premonitorios. Hoy nos sumergimos en un mundo absolutamente apasionante, y lo hacemos con Carlos Barroso, por supuesto, con Katia Rocha, nuestra productora, en la nave del misterio y más onírica que nunca, Juanma Frasquet. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Vaya sueño que nos contaba Carlos Barroso. Yo se lo he pedido porque él es sin duda el más serio de todo el equipo. Le he dicho, cuéntanos un sueño. Y me dice, hace poco he tenido uno que me ha marcado. Todos tenemos sueños que nos marcan. Clara Tavoces, que va a ser nuestra invitada de excepción, habla en su libro, un libro magnífico que vamos a sortear, que desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad, parece que en realidad somos 2 personas las que vivimos en el mismo cuerpo. Una que vive conforme a la sociedad que le ha tocado en ese momento, que hace sus cosas más o menos conscientemente, pero dentro de nosotros hay alguien que cada noche despierta, ¿verdad? Todos soñamos cosas impactantes. Todos soñamos, lo que pasa que muchas veces por la mañana no nos acordamos, y mucha gente, muchos médicos, muchos psicólogos, psiquiatras, dicen que es bueno tener siempre al lado de la mesilla una libreta, y en cuanto te despiertas, apuntar esos sueños. Luego pueden tener significados a lo largo de tu vida. Lo que no es un sueño es la posibilidad de que esta noche seáis partícipes de los sueños de mucha más gente. Creo que iba a ser una de esas noches activas en el 7640, ¿verdad, Carmen? Y premio de excepción, porque este libro es un lujo. Claro que sí, que 7640, palabra clave, milenio, espacio, y como siempre, lo que queráis. Si queréis comentarnos vuestros sueños, vuestras dudas acerca de los sueños, el significado de alguno de los sueños, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Vamos a sortear 3 libros de sueños, diccionario de interpretación de Clara Tavoces y publicado en Martínez Roca. Bueno, Juanma, pues con esta música onírica, que se llamó así en su época, la de Michael Hugen, Neuronium, música de catalepsia, decían, vámonos al mundo de los sueños. Un universo desconocido se abre camino cada vez que nos adentramos en un sueño.
una serie de sensaciones, de vivencias, de recuerdos y de hechos aparentemente absurdos se entrelazan por algún motivo que desconocemos. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha procurado interpretar la información que se transmite por esta vía onírica. A pesar de estudios, experimentos y teorías, todavía, pese a quien pese, el sueño sigue siendo la puerta a otro mundo. Clara Tahoces es periodista, compañera, redactora de la revista Más Allá, hizo este libro Sueños, Diccionario de Interpretación, que además no solo tiene eso, la conexión con los arquetipos o los símbolos que aparecen en los sueños y su correlación con lo que podrían ser, sino una primera parte francamente fascinante donde nos explica con mucha sencillez esa cosa que yo contaba ahora, ¿verdad, Clara? Buenas noches. Buenas noches. Gracias a unos bebés. A vosotros. Gracias a unos bebés, de repente, sí. ¡fum!, Sí, se encuentra una fase que es la REM. Quizá está aquí la clave de... No sé, ¿podrías explicarnos un poco? Esto de la fase REM nos puede parecer un poco lejano, porque yo sé que esta noche mismo mucha gente va a decir, ¿cómo que movemos los ojos casi eléctricamente dentro de nuestras cavidades? ¿Eso ocurre realmente? Sí, puede parecer un poco un fenómeno extraño cuando no hemos visto nunca hacerlo, pero podemos observar a personas que duermen y nos daremos cuenta de que cuando están teniendo una fase REM, es decir, esa fase se denominó así porque se produce con el párpado cerrado un movimiento ocular del ojo muy rápido que indica que la persona está soñando, ¿no? Y esto sucede todas las noches y nos sucede a todos, aunque hay mucha gente que afirma que no sueña nunca, pero quizás es que no recuerda los sueños, porque hay una serie de causas, si quieres ya hablaremos de ello, ¿no? De por qué no se recuerdan los sueños, ¿no? Pero efectivamente eso fue así un descubrimiento casual, como muchos grandes descubrimientos. Estaban trabajando sobre el sueño de los bebés y entonces al descubrir esto ya decidieron hacer unos estudios más profundos también para ver si se desarrollaba con adultos. Año 53, parece mentira, claro, porque sí, estamos hablando, como decía antes de ayer, y hasta entonces los sueños eran algo ocasional y se aplica ya el electroencefalograma y se da cuenta de la emisión, para simplificarlo, eléctrica que se está produciendo en ese momento en el cerebro. Es decir, hay una actividad de la que no sabemos nada, en la que entramos cada noche desde que somos seres humanos y que todavía, y yo lo acabo de revisar en tu libro, nadie se pone, en el fondo parece mentira, de acuerdo de qué son los sueños, ¿no? Objetivamente tampoco se sabe muy bien por qué se producen, a causa de qué. Sigue siendo un material fascinante para investigar, ¿no? Sí, es un material fascinante ciertamente porque sigue siendo un misterio, como dices, y en parte ese misterio también obedece a causas de que la experimentación con personas en este sentido pues produce ciertas dudas éticas, ¿no? Tú puedes privar de sueño a las personas y esas personas en los primeros momentos aparentemente no tienen ningún tipo de problema, pero cuando van pasando X horas, a medida que hay unas barreras, ¿no?, que se producen alteraciones importantes en el ser humano, y incluso llegando a producirse alucinaciones, pero pues como si hubieran consumido algún tipo de alucinógeno, ¿no? Y este tipo de situaciones que se van produciendo hace y genera que, claro, hay que tener cuidado, ¿no? Porque se pueden producir unos trastornos que pueden durar durante mucho tiempo, durante muchos meses. Yo conozco casos, por ejemplo, de un caso de primera mano de un conocido mío que para hacer, digamos, se metió en un programa de televisión, de una televisión local, para batir un récord Guinness de estar despierto durante una semana. Uf. Debe ser dañino para el cerebro, imagino. Es terrible, es muy malo, las secuelas son malas. Entonces, lo único que le permitía al Guinness, pues claro, es hacer sus necesidades fisiológicas, como dice, ¿no? Y entonces lo que decidieron hacer es acumular esos tiempos de las necesidades fisiológicas y acumulaban como una media hora en la que él pues aprovechaba para ir al baño, digamos, hacer sus necesidades y luego intentar, a través de la hipnosis, que el tiempo que le quedara para dormir, que podía ser 20 minutos, un cuarto de hora, le resultase muy reparador, de tal manera que él pensase que había dormido más horas de las que realmente se habían producido, ¿no? Y esto, claro, hay otros experimentos que se han realizado con mucho más tiempo de horas y de privar de sueño, y la gente pues es que casi se vuelve medio loca. Claro. Me comentaba Katia Rocha por línea interna que hay una película que es El maquinista, Katia. El maquinista sin dormir. Se tiene un año sin dormir, me comentas.
Caramba, imagino que eso rozará la ficción, ¿no? Porque veríamos auténticos monstruos, imagino. Hay muchos estudios al respecto, pero claro, como nos cerramos en esa llave, en ese código que tenemos todos y donde casi no se puede penetrar, sigue siendo un misterio. Si os parece, bueno, y sobre todo en la segunda hora, vamos a ir analizando en lo posible, porque Clara ha hecho este pedazo de diccionario de casi 800 páginas, más de 800 páginas, para identificar. Y me gustaría mucho, Carmen, porque fíjate qué experiencia vamos a tener hoy, Clara, a través del 7640, inconscientemente, nunca mejor dicho, la gente, bueno, va a estar enviando lo que más le impactará de sus sueños, y podremos hacer estadísticas muy curiosas de qué es lo que más se repite. Hay uno que se repite mucho, que yo creo que nos ha sucedido a todos por los primeros mensajes que estoy leyendo. Volar. No, el caerte. Ah, bueno, claro. Cuando crees que te caes, incluso te agarras a la cama. Pero si te parece, antes de empezar a analizar los sueños de nuestros amigos y los nuestros propios, vamos a escuchar a científicos. Tenemos muchos, varios, para que cada uno coja su opinión. En este caso, el psicólogo y psiquiatra doctor José Miguel Gaona, que nos habla, y además, escuchad muy atentamente, de las fases del sueño. Vamos a atenderle. La primera es una fase de sueño ligero, una fase de actividad cerebral en que habitualmente hay unos patrones alfa y otros de zeta, de descanso profundo. Se podría asimilar un poco a la meditación, pero no para tanto. Luego, en la fase 2, ya hay un verdadero bloqueo de nuestros sentidos, es decir, el tálamo, que es una de las estructuras cerebrales, pues bloquea la información sensorial. Es decir, es el momento en que si alguien nos llama o escuchamos un ruido ligero, evidentemente, pues no nos despierta. En la fase 3 es una fase ya bastante profunda. Incluso si nos despiertan en esa fase, imagino que muchos lo habremos experimentado, nos encontramos confusos, desorientados, muchas veces no sabemos ni dónde estamos, si es nuestra casa o si estamos de viaje lo confundimos el sitio donde nos encontramos, ¿no? Y en la fase 4 ya es una fase con una actividad delta, prácticamente, que es la de descanso tremendamente profundo. El tono muscular, nuestra musculatura está prácticamente en una fase en la que si queremos movernos no es posible realizar el más mínimo movimiento. Se manifiestan alteraciones tan conocidas como, por ejemplo, el sonambulismo u otra alteración también del sueño, que sobre todo pasa en niños, que es la de terrores nocturnos. Y por último tenemos la famosa fase REM, de movimientos oculares rápidos, en la que nuestros ojos se movilizan de un lado a otro. Es la fase, además, en la que se presentan los sueños, la actividad onírica. Es el momento también en el que se dan esas famosas alucinaciones hipnagógicas, que son en las que a veces la persona puede llegar incluso a abrir los ojos, intenta moverse y se encuentra como paralizado, le viene un verdadero terror, porque se encuentra a mitad entre el camino del sueño profundo y la vigilia y el despertar. Doctor Gaona, que presenta en Telemadrid todos los jueves desde dentro hacia la 1 de la madrugada, y compañero que siempre acude a la llamada de Milenio 3. Si hay un nombre que se ha identificado con los sueños en los últimos tiempos, ha sido el de Sigmund Freud, y que es una persona que, bueno, siempre aparece relacionada en cuanto penetramos en este mundo que tiene muchísimas aristas, simplemente por saber quién es y por qué es tan importante, Carmen. Sigmund Freud era un médico austriaco, fundador del psicoanálisis, nació en Freiberg, en Moravia, en 1856. Decía que los sueños son una forma de realizar deseos y que muchos de ellos son el resultado de deseos sexuales reprimidos. En su opinión, la ansiedad que rodea a dichos deseos hace que algunos sueños se conviertan en pesadillas. A lo largo de su obra más conocida, La interpretación de los sueños, Freud utiliza sus propios sueños como ejemplos para demostrar su teoría sobre la psicología de estos. Freud mantenía que todos los sueños representan la realización de un deseo por parte del soñador. Hay sueños negativos de deseos, donde lo que aparece es el incumplimiento de un deseo, y para esto se dan varias explicaciones, entre las cuales está la satisfacción de una tendencia masoquista. No obstante, también sigue en pie la conclusión general de Freud, que los sueños son realizaciones disfrazadas de deseos reprimidos. A día de hoy, siglo XXI, Clara Tahoces, sigue adaptándose o estando de moda los postulados de Freud. Siempre se habla de aparecen cosas y se pueden interpretar, sobre todo desde el punto de vista de, bueno, el mundo de lo sexual, es lo que más, por lo menos, fama tiene, ¿no? O el más célebre. ¿Esto sigue estando en boga, Clara? ¿O hay otras muchas teorías hoy en día? Bueno, hoy en día las teorías de Freud, algunas están en pie, pero otras no. Una de las cosas que él siempre, que habéis comentado, es la visión pansensualista que tenía de todos los sueños. Es decir, buscaba una interpretación sexual a todos, cuando
ahora se sabe que muchos no la tienen, ¿no? Quizás por la propia personalidad atormentada de Freud, que yo creo que él le reflejaba en cierta medida sus propias sus propias carencias y sus propios problemas en las teorías que desarrollaba, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que Freud desarrolló sus estudios en base a pacientes suyos, gente que tenía ciertos trastornos mentales, y que evidentemente eso no se puede aplicar a todo el mundo. Por cierto, trastornos mentales, patologías cerebrales, ¿todo el mundo sueña igual, Clara? Porque imagino que habrá personas, núcleos de población, no sé, vamos a hablar de algunos que desgraciadamente a veces son protagonistas en Milenio 3, los psico-killers o los asesinos. ¿Las personas sueñan distinto o hay una, digamos, área que tocan unos sueños y otros no en determinadas personas? Bueno, lo que sí que hay son una serie de símbolos que pueden ser universales, es decir, estos son símbolos comunes a todos nosotros. Se han hecho estudios en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas en las que no había conexión entre, digamos, por ejemplo, una tribu perdida en Oceanía y los intérpretes de sueños griegos, ¿no? Entonces, al ver los símbolos que tenían unos y otros, resulta que daban la misma interpretación a un mismo símbolo. Por ejemplo, soñar con la pérdida de dientes, ¿no? Para unos era una muerte de un familiar, para otros era la muerte del propio soñador. Qué curioso, había una conexión. Sí, había una conexión, pero esto sucede con otros muchos símbolos, ¿no? Y entonces esto es lo que se llama símbolos universales, es decir, que independientemente de que sepamos nosotros lo que significa el símbolo con el que hemos soñado, tiene una interpretación, digamos, concreta y que se pierde un poco en el inconsciente colectivo, que esto es un poco lo que defendía también Jung, que empezó siendo, digamos, alumno de Freud y acabaron teniendo unas serias discrepancias, entre otras cosas porque Jung no compartía las tesis de Freud en cuanto a lo que hemos hablado de dar una visión sexual a todo, ¿no? Suele pasar, ¿no?, entre maestros y alumnos, sí, habitualmente, ¿no? Claro, y luego están los símbolos locales que afectan a lo mejor a determinadas parcelas o comunidades. Digamos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, para que nos hagamos una idea. Por ejemplo, la gente que está metida en el mundo del caballo, ¿no?, la gente que se dedica a la hípica, que son entrenadores de caballos, que desarrollan carreras, etcétera, pues el símbolo del caballo probablemente no tiene el mismo significado que para cualquiera de nosotros que a lo mejor no montamos a caballo nunca, ¿no? Probablemente para ellos tiene relación con su trabajo y sin embargo el caballo pues es otra simbología para quien no tiene esta... Hubo una epidemia, por ejemplo, de sueños de monjas, creo que lo contaba el doctor Andrade, que soñaban con el diablo, apariciones del diablo en plena noche. Claro, la interpretación de esas monjas en sus sueños sería totalmente distinto de alguien que, por ejemplo, que no es creyente y no cree en el diablo, ¿no? Claro. Eso suele ocurrir constantemente. Vamos a escuchar una cosa, Clara, que me interesa porque en esta primera hora podíamos planear un poco por qué sabemos hoy en día de los sueños. Le preguntábamos a otro especialista, al doctor José Antonio García Andrade, creo que el más prestigioso forense español, 4.000 autopsias a sus espaldas, de esos sueños que ya nunca volverán, ¿no?, de esas personas, psiquiatra forense. Y él nos hablaba, le hacíamos una pregunta, pues para saber un poco más y que sepáis un poco más. Esas personas, esos núcleos de personas distintas, los psico-killers, los asesinos, ¿cómo sueñan? ¿Se han hecho experimentos? ¿Se sabe si alguien que ha matado o va a matar, que mató, sueña de una manera distinta? ¿Cómo se representa ese sueño luego en el tiempo? ¿Cómo reaparece? Porque puede ser una pesadilla repetitiva. Le escuchamos. Generalmente sueñan poco y posiblemente esa sea una de las razones de su violencia y de su agresividad. Porque a través de los sueños nosotros nos liberamos de una serie de deseos insatisfechos. Y entonces, bueno, pues aquello que no podemos realizar durante el día lo podemos realizar por la noche y nos liberamos pues de la agresividad, de la violencia o de aquello que hubiéramos querido hacer y que no hemos podido hacer. Y generalmente el asesino pues sueña muy poco y además sus sueños casi siempre están caracterizados por un matiz de violencia y de agresión grande. Muchas veces tienen pesadillas y muchas veces tienen esos sentimientos de culpa más o menos latentes y eso les hace muchas veces que nos encontremos con que la repetitividad de los sueños cargados de sentimiento de culpa. Le preguntábamos también por algunos sujetos que él mismo ha podido estudiar, y esto ya es lo inquietante. Hay personas que no pueden dividir el sueño de la realidad, las ensoñaciones, las visiones, personas que de repente las criaturas que viven en sus noches se representan de repente en la realidad, y esto ha ocurrido en muchos casos de esquizofrenia y de asesinos. Le escuchamos al doctor Andrade. Lo
que pasa es que muchas veces el enfermo no llega a distinguir lo que es su delirio de lo que es su sueño. Entonces verdaderamente esto les hace sufrir mucho a estos enfermos, porque pueden llegar a confundir la realidad, el sueño y el delirio, y tienen muchas veces una situación muy conflictiva y que hay que atenderlos y hay que darles algún tipo de hipnóticos o de ansiolíticos para quitarles esa pesadilla que puede llegar a afectarles mucho. Las pesadillas, Clara, quizá los sueños que más se nos quedan dentro, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a marcar una vida y cómo han marcado algunas vidas, ¿no?, de la historia? Efectivamente, las pesadillas que, por desgracia, pues experimentamos, ¿no? Cuando hay pesadillas es un síntoma de que algo no está resuelto. Es como una voz de alarma del propio organismo, de la propia alma. Sí, el inconsciente, en una parte importante de nosotros mismos, a la que no solemos hacer caso, nos está dando un aviso de algo. Y muchas veces las pesadillas, quizás sin tener el mismo argumento, tienen elementos comunes que se repiten, ¿no? Recuerdo un caso ahora mismo de un comerciante británico que le dio por apuntar los sueños y se dio cuenta que en un periodo bastante reducido, como un mes, si no mal no recuerdo, en su diario se repetía el mismo sueño unas 19 veces y era un sueño relacionado con una parálisis en las piernas. Este hombre, que posteriormente tuvo esa parálisis, quizá no por como sueño premonitorio, sino porque se estaba gestando esa enfermedad en su interior, de alguna manera el inconsciente recogía eso y lo manifestaba a través de los sueños. Yo no sé qué comentar a la gente. Vamos a tener una hora con todo tipo de sugerencias vuestras, de vuestros sueños. Sorteamos 3 ejemplares, Sueños, Diccionario de Interpretación. Clara Tavoces, merece la pena, 800 páginas, tenemos 3, pero queremos saber vuestros sueños. Cristina nos dice, por ejemplo, yo muchas veces sueño cosas que luego ocurren y cuando suceden es como si ya lo hubiese vivido, me pasa muy a menudo. Mientras estuve casada tuve siempre el mismo sueño, unos toros de lidia me perseguían. Menos mal que mi matrimonio no duró mucho, nos dice Pilar desde Madrid. ¿Qué será eso de que te persigue un toro y no puedes correr? Yo luego os contaré que también, el mío es el clásico. Mucha gente sueña con los toros, ¿eh? Rosana, de Castellón, yo soñé con mi hija de bebé en un cochecito y una manada de toros me pasaba por los lados. Yo soñé que mi hermana me decía que se moría, me dijo hasta la fecha y justo murió ese día. Desde hace un tiempo sueño que estoy teniendo un bebé, ¿quiere decir algo? Nos dicen besos desde Tenerife. Luego con Clara, daremos todo tipo de datos a cada sueño. Estamos viendo simplemente un poco por dónde van los tiros, ¿no? Hola, soy Fran, soy compositor y una noche soñé que hacía una canción y al día siguiente la hice igual que la del sueño. Eso ha pasado con más compositores e intérpretes. Yo soñé con mi difunto padre que no había fallecido y me lo encontraba en otro país. ¿Qué podría significar eso? Volvemos en unos minutos. Milenio 3. Cuando la realidad supera la ficción. ¿Qué pasó la noche del 12 de noviembre de 1976? La noche del miedo. Unos hechos ocultos por las autoridades militares durante más de 25 años. Descúbrelos en la nueva obra de Iker Jiménez. ¿Has pasado auténtico miedo alguna vez? Dos y 7 minutos, 8 grados centígrados justos en la Gran Vía y nosotros aquí en la nave del misterio, que esta vez se ha metido dentro del cerebro humano o del corazón. Algunos decían que los sueños residían ahí y seguimos profundizando. Primera Guerra Mundial. Adolf Hitler sufre una ceguera y una sordera casi total cuando, recibe un ataque de gas mostaza. Es uno de los episodios más oscuros que recogía el investigador José Lesta en su libro El enigma nazi. Fueron varias semanas en un estado de ensoñación total. Pérdida auditiva completa, aislamiento, pérdida de visión. Por lo tanto, a veces llegaba a confundir lo que era el sueño con la vigilia. Y precisamente en ese periodo dicen que se forja, desgraciadamente para el género humano, lo que es la figura, el alma destructiva de Adolf Hitler. Él escucha voces, él escucha mandatos, él escucha órdenes casi de un ser superior. Es lo que dejó escrito un médico. Nos lo cuenta José Lesta, autor del enigma nazi. Sabemos que estuvo unos 23 días a tratamiento psiquiátrico. El doctor Foster es el doctor prusiano que lo trató.
sabemos que no tenía no solo el sentido de la vista, sino que tampoco podía oír, y en esa especie de trance forzado, en esa especie de despegue del mundo real, ¿no? De no tener tus sentidos cotidianos pues directamente afinados, pues parece ser que recibió también ese tipo de visiones, ese tipo de mensajes, y cuando por fin el doctor Foster logró que recuperara la vista, pues parece ser que Hitler tuvo una especie de trance mesiánico, quizás el más grande de su vida. Él a partir de ahí está absolutamente ya convencido, y así lo dice en su biografía, en el Mein Kampf, de que puede con todo, de que efectivamente está destinado para hacer algo muy importante en el mundo, en la historia del mundo, que efectivamente esas voces, ese instinto que él estaba convencido que le guiaba, pues fue lo que hizo que ascendiera y llegara al poder, ¿no? Decía Goethe, ese gran autor alemán del que estuvimos hablando precisamente la semana pasada con Jesús Callejo, decía, hablando de los sueños, los determinaba del siguiente modo: aquello que ignorado o desdeñado por los hombres vaga durante la noche a través del laberinto de nuestro pecho. Hombres importantes han sufrido variaciones, a veces positivas y negativas, después de un sueño. Todos nos encontramos con ese mundo extraño, ese mundo paralelo, y imagino que hay una información que podemos extraer. Ahora está de moda Alejandro Magno en todas las pantallas de los cines del mundo, y Alejandro también tuvo un sueño muy importante, ¿verdad? Alejandro Magno, durante el asedio a la ciudad fenicia de Tiro en el año 332 a.C., soñó con un sátiro danzando sobre un escudo. Su interpretador de sueños, Aristandro, reconoció este sueño como un hábil juego de palabras. Sátiro, que significa en griego, podría ser tomado como sa y tiros, cuyo significado sería Tiro es tuyo. Alejandro prosiguió la campaña basándose en ese sueño y al final conquistó la ciudad. Juanma Frasquet en la nave hoy importantísima de los sonidos también, y Clara Taoz es nuestra invitada, compañera de la revista Más Allá, autora de un montón de libros, por ejemplo El recorrido por el Madrid mágico, un gran libro, este diccionario de interpretación de sueños, un sinfín de historias que en esta ocasión se han centrado de una manera monográfica y colosal en cuanto a su tamaño, y sorteamos 3 ejemplares. Oye, Clara, Alejandro Magno, y he dicho, Carmen, interpretador de sueños. Es decir, había personas que se dedicaban ya a esto que tú has hecho de un modo mucho más científico y periodístico desde la más remota antigüedad. Por supuesto. Evidentemente, la historia de los sueños comienza con el mismo ser humano. Desde que el ser humano tiene capacidad de serlo, pues desarrolla el sueño. Y entonces esta inquietud pues existe desde tiempos inmemoriales. Lo que pasa es que la forma de enfocarlo pues era distinta. No se tienen los conocimientos que se tienen en este momento, y generalmente se achacaba a mensajes de los dioses, de la divinidad, que quería comunicar algo al soñador. Entonces había unos templos donde la gente acudía para que se le interpretaran los sueños, o bien se quedaban a dormir allí después de hacer un ritual. De todas formas, tenemos que recordar que el hecho de acostarnos todas las noches en una cama, ponernos un pijama, cerrar los ojos, relajarnos, sigue siendo un ritual. Pero lo que se hacía allí era ungir el cuerpo con una serie de aceites, lavarse, purificarse, y se pasaba la noche en estos templos, tanto en Grecia como en Roma, para intentar que el sueño, digamos, el mensaje de los dioses supuestamente acudiera a la persona y revelara pues lo que tuviera que decirle. A veces no solamente las personas se quedaban en los templos, y era una tarea más de los sacerdotes, que eran, digamos, unas castas superiores y que tenían en ese sentido un dominio y un control sobre las masas, y claro, eso también hacía que se pudiera manipular a las masas a través de esos supuestos sueños que habían tenido los propios sacerdotes. Clara, ¿y alguna cultura de la antigüedad especialmente, digamos, proclive o cercana a los sueños, o que tuviera una obsesión especial con el tratamiento y la investigación de los sueños? ¿La hay? Bueno, no tan lejana. Hay algunas tribus en Colombia, como los huitotos, que ellos lo primero que hacen al despertar es reunirse a todo. El índice, por ejemplo, de criminalidad en este tipo de grupos es casi nulo, y una de las causas puede ser esto, ¿no? Que se reúnen y cuentan sus sueños. Entonces, claro, si alguien cuenta pues que fulano
le ha pegado, es que probablemente tiene un fulano habla con mengano y resulta que es que tienen un problema y lo solucionan hablando. Entonces, esta práctica es bastante sana, mentalmente hablando, y hace que, en cierta medida, pues no haya un índice de criminalidad tan alto como puede haber en las grandes ciudades. Hablando de índice de criminalidad, tú antes nos dabas un dato fuera de antena sobrecogedor. Se ha hecho un estudio y más de un 70% de los contenidos de los sueños a nivel global contienen algún tipo de violencia. Sí, así es. Parece que sorprende porque, claro, como nosotros tendemos a recordar el sueño en el momento en que se produce, pero como la mayoría de la gente no los anota o no los apunta, pues se olvida, ¿no? Pero si se hiciera, digamos, un diario de sueños como el que lleva Katia, pues se daría cuenta de que ciertos contenidos se repiten y muchas veces esos contenidos tienen que ver con facetas violentas de nosotros mismos o de la agresividad a la que nos enfrentamos diariamente en esta sociedad. El animal que seguimos llevando dentro de alguna manera, ¿no? Que claro. Se revela. Los sueños, una de las cosas que a mí más me inquieta es que se disuelven, ¿no? O sea, tienen una rapidez, son muy perecederos, enseguida se te van yendo del cerebro, es como si se fueran escurriendo por las neuronas, ¿no? Pero estoy seguro que algunos de ellos se quedan muy grabados, la impronta es inolvidable. Y fijaos qué cosa más bonita pasa con los sueños. Cuando estábamos ahí Katia, Juanma, Carmen, Clara y este que os habla, pues está enseguida, claro, han salido sueños, ¿no? En los 5 minutos del informativo han salido sueños, es lógico. Todos tenemos alguno que no podemos olvidar. ¿Y cuál es el de la gente, Carmen? ¿Cuál es el sueño de la gente que imagino que en un mensaje de Siri 640 lo va a dejar muy clarito, porque es uno el que destaca por encima de los demás? Alberto de Huesca, por ejemplo, nos dice: yo sueño muchas veces que me muero o me mato y mis amigos se ríen. ¿Quiere decir algo esto? Clara. Hombre, pues es un sueño muy simbólico. Me muero o me mato. Y mis amigos se ríen. Esto lo que simboliza es que de alguna manera él tiene una impresión de que sus amigos no le tienen en cuenta, que es como si no existiese para ellos, o que su relación no es de la misma compenetración que pueden tener entre ellos, ¿no? Entonces esto de morirse o matarse de alguna forma representa esa sensación que él tiene como de diluirse y desaparecer de ojos a los demás, que encima se ríen. Más mensajes que nos dicen: yo una vez soñé que estaba encogida en un lugar muy pequeño y no había aire. Tuve que despertar porque realmente me estaba ahogando, nos decía Elena desde Madrid. Algunos sueños pueden, como decíamos antes con el caso de la parálisis, imagino que incluso nos ha pasado a todos, ¿no? Una necesidad, cualquier tipo de cosa, tienes sed, ganas de ir al baño, lo que ocurra, y en el sueño se está reflejando también. A veces el sueño responde a algo físico, ¿no? También. Sí, porque digamos que las necesidades fisiológicas o determinados factores ambientales que se pueden producir mientras estamos durmiendo, un golpe seco o sonido de música, etcétera, se incorporan. No son los causantes o los detonantes del sueño como a veces se ha pensado, ¿no? Porque decían muchas veces que, por ejemplo, comer comidas copiosas propiciaba las pesadillas. No es que las propicie, pero si tú comes copiosamente y te coges un empacho, pues es probable que te despiertes más veces, y al despertar más veces probablemente pillarás una fase de sueño REM y te acordarás de algo, ¿no? Entonces, sí, se suelen incorporar. Hay un caso bastante interesante de un francés de la época de la Revolución Francesa, que sueña que es conducido ante Robespierre y que en ese momento le van a guillotinar, y entonces se despierta, y al despertarse comprueba que el dosel de la cama se le ha caído en el cuello. Claro, el detonante no es que se le ha caído el dosel y ha soñado eso porque se le ha caído el dosel, sino que al caerse el dosel él ya estaba teniendo ese sueño, pero se incorporó con el tema de la guillotina. Vamos a hacer otro pequeño planeo, luego iremos más dato a dato con los sueños, pero para saber qué está surgiendo, Carmen, un recorrido para saber qué está pasando. Sonia de Sevilla, por ejemplo, nos dice: soñé que tenía los párpados rajados y me los sujetaba con las manos, pero al hacerlo se me caían los ojos. Fue una verdadera angustia. Algunos realmente extrañísimos, ¿no? Hola, mi nombre es Antonio y me gustaría que me dijerais el significado de soñar que te están ahogando o incluso al despertar sigues con esa sensación. Mi sueño más repetido es ser corneado por un toro. Me gustaría saber qué significado tiene, nos dice Javi desde Vitoria. Hola, a veces cuando sueño sé que estoy soñando y lo controlo. Puedo volar y cosas así. Siempre doy una voltereta en el aire y me encanta. Esther de León nos lo decía. Otro amigo, Sara desde Albacete en este caso, nos dice: hay una tortura china que consistía en despertar a los torturados antes de entrar en la fase REM. Acababan entregándose a la locura. Carlos de Madrid: yo he tenido muchas veces sueños que se continúan. Un día sueño una cosa y al día siguiente sueño la continuación.
Montón de cuestiones, evidentemente. Bueno, vamos a ir planeando por ellas. Lo de unir un sueño con otro, ¿eso es posible realmente? Claro, despertarse y unir un sueño con otro y prosigue ese sueño. Sí, porque en realidad los sueños no dejan de ser contenidos simbólicos que provienen del inconsciente, ¿no? Y entonces, seguramente cuando nosotros tenemos un problema o tenemos una cosa que no hemos resuelto, el símbolo tiende a repetirse y probablemente enlaza un sueño con otro, porque el símbolo sigue siendo el mismo, le está repitiendo que hay algo que tiene que resolver o le se está haciendo hincapié en algo. Hay que tener en cuenta que los sueños suelen tener unos contenidos muy exagerados, ¿no? A veces se sueñan cosas que dices, vale, pero es que yo vi una vaca y volaba, ¿no? Pues cosas que realmente estando despiertos ni se nos pasarían por la cabeza, en sueños todo es posible. Y esto es porque el inconsciente exagera a veces esos símbolos demasiado para que nos llame la atención al despertar y nos quedemos pensando en ello. Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Indudablemente, y lo sospechábamos hoy, el 7640, palabra clave en Milenio, echa humo porque es algo que nos toca a todos. Y en los casi 300 programas de Milenio 3 jamás habíamos tocado un tema tan apasionante, tan significativo como los sueños. Experimentos terroríficos, ¿no? Como algunos que hablaban de Joseph Mengele, el doctor muerte del Tercer Reich, que condenaba a la gente, como nos contaba antes Clara, y como alguno soñaba incluso estar ahí condenado sin dormir. ¿Hasta cuándo podía entregar el organismo la toalla? Y cuándo empezaban a aparecer esas visiones, ¿no? También, fijaos qué mundo. Hay un momento en el que, bueno, ese sueño parece como si fueran dos filminas de las antiguas, dos diapositivas que se van entrelazando una con otra. De repente esas visiones dignas del delirium tremens de otro mundo, muchos hablan de niños, de arañas, empezaban a invadir nuestro espacio, el de la vigilia. Le preguntábamos también al doctor Gaona, al doctor psiquiatra Gaona, que, bueno, los casos que él recibía constantemente seguro que son muy parecidos a los que recibimos hoy de todos los amigos de Milenio. Algunos, hasta los propios doctores, psiquiatras y psicólogos, se les queda. Son significativos. Demuestran, como decía Clara, cosas que faltan, cuestiones afectivas, historias que no somos conscientes. Fijaos qué sueño. Justamente, por ejemplo, hace 2-3 días, un paciente que había sido sobreprotegido de niño por su madre, cosa que no es nada rara, especialmente entre pacientes de sexo varón, pues tuvo un sueño, es muy bonito, soñaba que se encontraba con un niño de gelatina, y este niño de gelatina, que era él mismo, lo cogía y lo llevaba de un sitio a otro. En definitiva, la gelatina, que es una sustancia que evidentemente es muy vulnerable, que es muy frágil, que se rompe, simbolizaba a él mismo. Y él lo cuidaba y luego lo trasladaba de sitio para aumentar evidentemente sus cuidados por la vulnerabilidad que le había quedado su madre. Esto es un ejemplo cualquiera, ¿no? Pero si nos atenemos ya a los terrores, sí, es cierto, todos nuestros miedos, todos nuestros temores hablan durante el sueño, hablan un idioma. Y nos hacen saber además muchas veces qué es lo que nos pasa. Por eso es tan importante escucharnos a nosotros mismos, escuchar nuestros sueños, saber cuál es su contenido. En ciertos momentos adquieren una cualidad ya de terror y además de pesadilla, y pesadillas que muchas veces se recrean una y otra vez, con lo cual, por ejemplo, la hipnosis, el psicoanálisis, tiene un efecto bastante protector frente a los mismos. Clara, consciente, subconsciente, inconsciente. Yo no sé si se puede hacer casi como una radiografía muy sencilla para que todos los amigos lo comprendan, porque creo que es la tripleta básica del misterio de la mente, ¿no? Hay como 3 cajones estancos que tenemos todos ahí dentro. Sí, la verdad es que aunque pensamos que nosotros cuando nos pasan cosas diariamente las olvidamos, las cosas desagradables, intentamos olvidarlas y pensamos que eso ya no va a ningún sitio, pero no es cierto. Todo eso va a la conciencia, ¿no? Y la conciencia, pues a su vez está dividida en el consciente, que es decir, aquellos hechos a los que tenemos conocimiento y sabemos lo que han pasado y que somos plenamente conscientes de ellos. Está el subconsciente, que son una parcela entre el inconsciente, que es otra de las fases. El inconsciente es como el abismo, ¿no? Allá abajo. Imaginemos, por ejemplo, como un iceberg, ¿no? Un iceberg está a la punta, que sería, digamos, el consciente,
está el subconsciente, que es la parte que toca, digamos, por una parte el iceberg y por otra parte el agua, que son la frontera ahí, ¿no? La frontera, y el inconsciente, que es todo el gran iceberg que está debajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que está en el subconsciente puede aflorar al consciente. Es decir, si nosotros, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es muy significativo. Si pasamos por delante de la puerta de un colegio, el mismo olor de las aulas, los recuerdos de ver a niños saliendo con carpetas y demás, nos van a atraer recuerdos de nuestra niñez que creíamos que habíamos olvidado, que creíamos que ni siquiera estaban ahí. Y esto se puede hacer la prueba con alguien que se vaya a la puerta de un colegio y haga esa prueba. Y eso es la mejor forma de explicar cómo lo que está en el subconsciente aflora al consciente. Realmente increíble. Tenemos unas fases y luego imagino unos contenidos muy profundos que están ahí y no somos ni siquiera podemos tener idea de que están ahí dentro de nosotros mismos y podrán salir en momentos, no sé si límite o en algún sueño muy extraño, y son códigos que no entendemos, ¿no? Que sería toda la fase esa del fondo marino, ¿no? Del fondo del iceberg. Carmen, incluso ha habido sueños que han, provocado cosas buenas para la humanidad y otras no sé si tanto. Hay algunos casos bien documentados de historias que tienen que ver con premoniciones, con presagios, es decir, uno sueña algo y luego ocurre ese algo con bastante exactitud, que son sorprendentes a lo largo de la historia, ¿no? Sí, incluso gente que sueña con que se va a asesinar a otra persona, como fue el caso del primer ministro británico, y así ocurrió. El primer ministro británico, Spencer Perceval, le asesinaron el 11 de mayo de 1812. Lo curioso del caso es que 8 días antes, alguien que vivía en Cornualles soñó con un hombre pequeño entrando en la Cámara de los Comunes. Vestía casaca azul y chaleco blanco. Había otro hombre al que vio sacar una pistola adornada con clavos dorados y lo sacaba de una casaca marrón. Este hombre le disparó al primero, este caía al suelo sangrando por una herida que tenía en el pecho. Otros caballeros que estaban allí presentes detenían al asesino. Preguntó quién había recibido el disparo y le dijeron que era el señor Perceval. Quedó tan impresionado por este sueño que quiso advertir al primer ministro, pero sus amigos le dijeron que le tomarían por un loco. Más adelante, durante una visita a Londres, vio los cuadros de ese asesinato que sí que se produjo y tenía la misma ropa que él había soñado, tenía los mismos relatos de testigos presenciales, coincidían por completo con los sueños que él había tenido. Reconoció muchos detalles de ese sueño, incluso esa ropa y la indumentaria de los dos hombres. Entramos aquí en una de las fases que imagino, más conecta con lo paranormal, más extraordinaria es, y hoy también tenemos la posibilidad de hacer ese estudio en vivo con nuestros amigos, porque a ver qué casos se os han cumplido. Puede ser un experimento también único, como el que hicimos de visiones en una ocasión. ¿Qué casos tenéis información que luego, se hayan correspondido con una realidad que estaba por suceder? Entramos en ese mundo, en el mundo de los sueños premonitorios. Nos despertamos sobresaltados, a veces envueltos en sudor, como si lo que se hubiese proyectado en nuestra mente fuese absolutamente real. Hemos visto algo, hemos sentido algo, y estamos convencidos por algún resorte intuitivo de que eso se va a cumplir. Es el misterio de los sueños premonitorios. 2:27. Una de las historias más terroríficas que yo recuerdo haber escuchado aquí en Milenio 3 tiene que ver con los sueños. Nos la contaba Santiago Camacho, ya sabéis, nuestro colaborador, siempre pendiente del mundo de la conspiración, autor del libro Top Secret. Él está investigando los asesinatos de Charles Manson, la terrible familia Charles Manson, que, como sabéis, torturó, mutiló, masacró a una serie de personas, algunas de ellas bien célebres, como la actriz Sharon Tate, en aquel momento esposa de Roman Polanski, el director de cine. Fue una matanza increíble, con la sangre de aquellas personas, algunas, como era el caso de Tate, embarazada, creo que de 8 meses, dibujaron alguna serie de símbolos y de palabras en las paredes. Fue una matanza sin precedentes que estremeció a todo el país norteamericano. Y sin embargo, algunos de los amigos de Tate, muy impactados, recordaban una historia que, pues por ejemplo esta noche, cuando muchos nos juntamos y empezamos a contar historias, que en el fondo también Milenio 3 es un poco de eso, cuando empezamos a entrar en esa fase, que no sé cómo se llamaría, que es de la vigilia, pero que todos nos quedamos un poquito intrigados. Pues Sharon Tate, mucho antes de su muerte, repetía una historia. Yo creo que es mejor que nos la cuente Santiago Camacho. Bajó al piso de abajo, donde estaba la cocina, para beber,
y relató una visión, tuvo una visión que no olvidaría jamás y que relataría muchas veces en muchas reuniones de conocidos, y era que al pie de la escalera vio una figura lamentable, una figura ensangrentada, cubierta por una capucha de tela de saco, con una soga al cuello y manando abundante sangre por ese mismo cuello y por varias heridas. Era la figura de lo que parecía una mujer embarazada. Curiosamente, ese fue precisamente el estado en el que se encontraría años después, en casa de su marido, de Roman Polanski, el cadáver de Sharon Tate, embarazada, con una capucha de tela de saco cubriéndole la cabeza, con una soga al cuello y desangrada por una multitud de heridas de arma blanca. Clara Tavoces, ahí en la penumbra del lateral del estudio 1, me miraba con una cara diciendo: madre mía, el caso de Sharon Tate que nos contabas antes, y tú no lo conocías, se puede llegar a un caso tan milimétrico, es tremendo. Ella, en un estado de ensoñación, baja después de tener una serie de pesadillas y se encuentra esa escena que era ella misma. Soñar con uno mismo suele ser raro, verte a ti mismo en la imagen de un sueño es raro, siempre solemos verlo en panorámica desde nosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, hay de todo, ¿eh? También hay casos en los que el soñador, la persona que sueña, ve a otra persona que realiza acciones que físicamente no se parece a él mismo, y sin embargo él sabe en su intimidad que esa persona es él. Es una forma de desligarse, digamos, de aquellos actos en los que a lo mejor no nos queremos ver reconocidos, ¿no? Clara, el caso de premonición de este tipo, que a ti, en los años de estudio que has estado recopilando con todo tipo de fuentes, temas de sueños, más te ha impactado. De premonición puede ser positiva, puede ser de una pesadilla, de algo trágico que ocurrió después, que es lo que más a la gente le impacta. ¿Cuál es el que más destacarías? Por desgracia, casi siempre este tipo de premoniciones suelen ser negativas. Es decir, casos en los que hay alguien que ha soñado que le ha tocado la lotería y le ha tocado realmente, pues hay muy pocos, ¿no? Pero hay un caso que me llamó la atención, que es el de Horacio a Caballo, un boxeador, campeón de los pesos mosca, me parece, creo que recordar que era, que tenía que tomar un avión, creo que era desde Japón a Buenos Aires, y bueno, pues tenía ya los pasajes sacados no solo para él, sino para su manager y la gente que trabajaba con él, y de repente tuvo un sueño en el que veía que el avión explotaba en el aire, y es que quedó tan impactado que decidió que se cambiasen todos los pasajes y que él no quería montar en ese avión. Esto sucedió en 1965 y bueno, lo cierto es que el avión partió sin a caballo y sin su grupo de personas que lo acompañaban, y ese avión estalló en el aire. Yo creo que son historias que se han repetido con frecuencia. Claro, también pueden decir, es normal, relativamente frecuente, que alguien piense que puede ocurrir una serie de fenómenos. Pero con aviones había más, por ejemplo... Claro que hasta la IATA, la Asociación Internacional de Aviación Civil, hizo hasta un estudio de la cantidad de sueños, nos lo contaba Santiago Camacho, de sueños premonitorios o de gente que estaba convencida, o cuidado, esto hay que tomarlo con mucha precaución, pero de gente que se negaba, como siempre ocurre en todos los vuelos, pero un porcentaje mayor, donde luego había habido una catástrofe importante, ¿no? Sí, hicieron un estudio y precisamente daba como resultado eso, que en los vuelos que luego habían tenido un accidente es en el que mayor número de personas habían dejado de volar ese día, a última hora. A última hora habían anulado esos vuelos o ni siquiera se habían presentado al vuelo. De American Airlines. Sí, en la noche del 26 de mayo de 1979, un DC-10 de American Airlines se estrelló en el aeropuerto internacional de O'Hare en Chicago. Murieron 273 personas. David Boat, que era un joven de 23 años, soñó durante 10 noches antes de que se produjera el suceso como un avión de American Airlines se estrellaba debido a un fallo en los motores. Boat además avisó a varias entidades, entre otras a la Autoridad Federal de Aviación, o sea que ya tenían ese aviso 10 días antes. Jar Barker, que era un funcionario de esta institución, se tomó muy en serio la advertencia y aseguró a la prensa que entre la descripción del joven y el accidente había muchas semejanzas. Había nombrado la compañía aérea y aseguró que el avión caía en invertido. Y fue así. El accidente se produjo tal y como lo había soñado. Bueno, la verdad es que es un mundo enigmático y que uno nunca sabe a qué carta quedarse. Desde luego matemático no es, pero a veces ocurre.
Quizás ahora nos quedamos con las casualidades, pues es probable, pero hay algunas que sobrecogen. Santi nos va a adentrar en un mundo que luego, Carmen, si quieres nos complementas, que es las premoniciones de Aberfan, un colegio que yo creo que le deja a uno con la carne de gallina. Escuchamos a Santiago Camacho. En Aberfan, que era un pueblecito galés, pues minero, dedicado a la minería del carbón, sucedió una tragedia pues inenarrable. Una auténtica colina de decenas de metros de alto, formada por escoria de mineral, de desecho de esa explotación minera, que era la que daba vida al pueblo, pues después de unas lluvias sufrió un corrimiento de tierra súbito y enterró por entero el colegio local. Curiosamente hubo muchísimos muertos, pero como mencionábamos antes en el caso de los aviones, hubo algunos niños que ese día insistieron casi histéricamente en no acudir porque habían soñado que le iba a suceder algo al colegio. Pues bien, eso tuvo tal eco que la Sociedad Psíquica Británica inició el primer registro de premoniciones. Durante años ha estado registrando pues sueños premonitorios, presentimientos de personas, intentando ver hasta qué punto se cumplían o no. Pues este caso, sobre todo la principal vidente, por llamarlo de algún modo, fue una niña de 9 años que era Erin May Jones. Confesó a su madre que había soñado que la escuela desaparecía bajo una cosa negra y grande. Un día antes, el 20 de octubre, es cuando se produce ese accidente. En 1966, 500.000 de toneladas de carbón de desechos se derrumbaron debido a las fuertes lluvias que días anteriores habían caído sobre la escuela de Aberfan. Murieron 144 personas, 128 de ellos eran niños y entre ellos estaba Erin. Luego, en días posteriores, hubo más gente que decía haber soñado con ese accidente. Un empleado retirado de la línea Cunard tuvo igualmente una visión de algo negro que asoció con polvo de carbón, teniendo con ello la sensación de que algo ocurría no muy lejos de allí. Esta visión la tuvo el 14 de octubre. A partir del día 19 de ese mismo mes es cuando las visiones y los presentimientos comienzan a multiplicarse en numerosas personas, sobre todo en mujeres del país galo. Estas personas comenzaron a tener visiones y sueños terroríficos relacionados con masas negras y oscuridades envolventes. Una de estas mujeres vio como un niño corría gritando y aterrado mientras la falda de una montaña parecía derrumbarse. La señora Milden Pilton de Inglaterra visionó una escuela en un valle y a un niño pequeño también aterrorizado mientras observaba una avalancha de carbón cayendo ladera abajo y un equipo de rescate buscando los cuerpos debajo de los escombros. La señora Sybil Brown de Brighton, en Londres, se despertó sobresaltada el viernes 20 tras haber predecido una horrible pesadilla. Vio a un pequeño dentro de una cabina telefónica gritando, mientras otro niño, caminando hacia ella, pues le seguía una masa negra y muy grande, hinchada, decía. En ese mismo momento, una mujer también en Londres se despertaba con un sueño muy parecido. Otra mujer en el noroeste de Inglaterra vio en sueños, en letras deslumbrantes, la palabra Aberfan. El psicólogo inglés Barker se encontraba en aquella fecha realizando un estudio sobre las predicciones y al enterarse del suceso insertó en la prensa anuncios de llamamiento a personas que habían tenido presentimientos o sueños proféticos relacionados con el desastre. Recibió un total de 76 respuestas, de las cuales 60 fueron investigadas a fondo y 24 de ellas fueron comunicadas mediante cartas y escritos que pudieron ser comprobados. La mayor parte de esos casos comprobados se dio en mujeres de una edad comprendida entre los 10 y los 75 años y esa parte de narraciones ofrecidas se centraban en sueños en los que normalmente aparecían niños gritando. Caramba, Clara Tavoces, las mujeres siempre como un factor, no sé si también en los sueños, más potente en el mundo de lo extrasensorial, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, eso parece, según las estadísticas. De todas formas, hay que tener en cuenta, que el tema de los sueños premonitorios, no todos los psiquiatras, no todos los psicólogos reconocen su existencia y achacan sueños de estas características a casualidades, ¿no? Pero claro, cuando las casualidades son tan fuertes como las que está describiendo Carmen, pues te da mucho que pensar. Hay que tener en cuenta que el estudio de la premonición, el estado de vigilia, es decir, nosotros podemos tener una premonición estando despiertos y podemos de alguna forma intuir que algo le va a pasar a una persona, a alguien, un ser querido, etcétera. Lo que pasa es que cuando estamos soñando, esas personas que tienen esas capacidades las desarrollan a través del sueño porque la mente está mucho más libre, está fuera de todo prejuicio y no tiene ningún condicionante, es decir, simplemente sueña.
¿Qué pasa? Pues que evidentemente ni todos los sueños van a ser premonitorios, ni todo el mundo que sueñe va a tener sueños premonitorios. Es decir, hay personas, en cambio, que se le repiten a lo largo de su vida diferentes sueños premonitorios o que tienen visos de serlo, y hay otras personas que jamás van a experimentar un sueño premonitorio. Vamos a escuchar ahora qué tiene que decir la audiencia. Antes de eso, escuchamos a Javier Sierra, nuestro compañero director de la revista Más Allá, que nos hablaba de esa cosa que puede sorprender a la gente, un registro concreto de premoniciones de sueños activo en Inglaterra hasta hace, creo, 5 años. Bueno, en los años 70 se puso en marcha una de las iniciativas más curiosas para tratar de confirmar si muchos de los sueños, visiones o vislumbres de personajes anónimos pues tenían algún crédito o no. Se creó en Estados Unidos algo llamado el Registro de Premoniciones, que era una especie de banco de datos universal en el que cualquier persona podía depositar uno de esos sueños premonitorios, se archivaba convenientemente con una fecha y un número clave, y con el correr del tiempo, si el sueño se cumplía, pues inmediatamente se acudía a esa fuente y se confirmaba que había alguna clase de fenómeno de percepción extrasensorial. El registro de premoniciones, allá hasta donde yo sé, estuvo funcionando muy bien durante los años 70 y principios de los 80. Hubo muchas personas que acudieron a él, pero la falta de grandes resultados hizo que en los años 90 prácticamente redujera su actividad hasta cero. Milenio 3. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Muchos mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio y lo que vosotros queráis. Vamos a sortear 3 libros de Clara Tahoces, Sueños, de la editorial Martínez Roca. David desde Barcelona nos dice: mi madre soñó una semana antes la muerte de un torero y justo a la semana se produjo, todo fue como un sueño. Sueño muy a menudo con personas que no he visto nunca y días más tarde me las encuentro por la calle, se me ponen los pelos de punta. Esto es muy común, ¿verdad? Sí. Hay sueños de esas características que son muy interesantes. Yo puedo contar un sueño familiar. Perfectamente, hombre, te lo agradecemos doblemente. Sí, no es un sueño que he tenido yo en este caso, sino que tuvo mi abuela. Mi abuela tenía una amiga cuando era joven en San Sebastián y hacía 20 años que no la veía. Entonces, de repente, un día soñó que se la encontraba por la calle. Y entonces, claro, se extrañaba y decía: ¿qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo sin verte? Pues sí, 20 años, fíjate, es que he venido a verte a Madrid, le decía. Al día siguiente se encontró la esquela de esta amiga en el periódico. Otro sueño premonitorio de asesinato de personaje célebre. La esposa de Julio César soñó con la muerte de este la noche previa, tal y como ocurriría, nos decía Luis. En una ocasión soñé que alguien de la familia se moría. A los pocos meses se murió mi padre. Una vez soñé en Mérida una riada que mataba a varias personas. A los 2 días ocurrió, pero en otro pueblo extremeño, nos decía Carlos desde Valladolid. ¿Os dais cuenta, Carmen? Está mirándome también tanto Juanma como Clara. La cantidad de gente... me está ocurriendo, me decía hace un momento además Katia, la cantidad tremenda de mensajes que estaban llegando. Lo que está ocurriendo, es decir, cuando uno le da la oportunidad a la gente de expresar lo que le ocurre, quizá con un ambiente como creemos que ponemos en Milenio, de rigor y de que todo, salen cosas. Y qué cantidad de gente, si hacemos un cómputo global, puede haber en toda España que ha soñado algo que le ha ocurrido, ¿no? Es sorprendente. Vamos con sueños que se repiten en mucha gente. Y que nos lo explique Clara si quiere, es que vuelven al colegio, son gente que nos dicen que tiene 37 años uno, 22 otro, y que vuelven al colegio, a su niñez, es el sueño mío. Que se levantan y que tienen que ir a clase, y que es una angustia terrible cuando llegan. A mí me pasa constantemente lo de... Ahora que tengo 32 añazos y todavía me despierto pues con 20 o... Bueno, eso puede ser bueno o no, pero haciendo un examen y en el peor momento. Y a veces incluso en la EGB, claro, o sea, me voy hasta... Cuando se hacía la EGB, o sea, fíjate si ya soy mayor. Yo me he llegado incluso a levantar para estudiar, coger un libro de cualquier cosa que no tenía nada que ver con mis estudios y ponerme delante del libro y decir, ¿pero qué estoy haciendo? ¿El trauma de lo mal que lo hemos pasado estudiando o qué es, Clara? No, esos son sueños un poco que tienen personas que de alguna forma su profesión o su vida está de cara, digamos, a un examen continuo, ¿no? Es decir, vosotros aquí en la radio de alguna forma estáis puestos a prueba
cada vez que salís a antena. Y entonces son sueños en miedo a no hacerlo bien, a no dar la talla, a no salir del trance, ¿no? Por así decirlo. Son sueños bastante comunes cuando, por ejemplo, alguien accede a un puesto de trabajo nuevo, por ejemplo, ¿no? Entonces teme no hacerlo bien y a veces sucede este tipo de sueños. Interesantísimo. Por cierto, una cosa, vamos a recuperar antes de seguir, Carmen, porque le he pedido a Juanma Frasquet que me recupere un documento del doctor José Antonio García Andrade, porque pocas veces los forenses, los psiquiatras, en este caso forense y psiquiatra, bueno, pues se manifiestan en torno a los transmisión de pensamiento, como tú contabas el caso tremendo, ¿no?, de tu abuela, telepatía en sueños, premonición, comunicación con algo que luego va a ocurrir. Escuchamos a una de las autoridades forenses de este país porque es muy curioso. Algunas veces se dan hasta tal punto que el origen del electroencefalograma es un origen pues que tiene una significación muy interesante, en el sentido de que Hans Berger, que era un médico alemán, era médico militar alemán, iba desfilando delante del Kaiser, le hizo una cabriola el caballo, se cayó del caballo y estuvo a punto de aplastarle la cabeza a un armón de artillería que venía detrás. Entonces él pensó que se iba a morir y se despidió mentalmente de su hermana. Y cuando llegó a su casa se encontró con un telegrama de su hermana diciendo: estoy muy preocupada, ¿qué te pasa? Es decir, había habido esa transmisión del pensamiento que verdaderamente existe. Se han hecho experimentos con las cartas, se han hecho experimentos con el Nautilus. El Nautilus es ese submarino que pasaba por debajo del casquete polar y es una zona de silencio absoluto donde no llega ningún tipo de radiación, y sin embargo se podían transmitir mensajes desde tierra a marinos que iban dentro del Nautilus, y verdaderamente puede ser que exista esta transmisión del pensamiento, este adelantarnos a lo que va a ocurrir, pues verdaderamente no podemos negarlo, ¿eh? No podemos negarlo y es bueno escuchar a científicos de verdad. Siempre hago esa salvedad, no a algunos cantamañanas que andan por ahí hablando de que, bueno, que los experimentos están ahí y se producen constantemente. Hay otro sueño que se repite mucho y que nos está llegando continuamente en los mensajes: el soñar que se te caen los dientes. Algunos dicen que si es eso quiere decir que una persona conocida se va a morir pronto, y otros dicen que si es que han leído que es por miedo a la impotencia, por ejemplo. Bueno, pues en ambos casos tiene base lo que dicen. No es que se vaya a morir alguien, pero sí que los antiguos intérpretes de sueños, como Artemidoro de Éfeso, lo que hemos hablado antes de las diferentes culturas que tienen dan un mismo significado a un símbolo, pues bueno, no es que se vaya a morir alguien, pero lo que sí se sabe hoy es que casi siempre es miedo a perder algo, miedo a que algo que tenemos en nuestra vida se rompa o desaparezca. Puede ser el tema de la impotencia o puede ser otras muchas cosas. Un sinfín de sueños, pero a veces los sueños son positivos. Ha habido inventos importantes, Carmen, podemos repasar algunos rápidamente, ¿verdad? Inventos a los que los sueños nos han ayudado a conocerlos, a encontrar otro mundo, otra salida, ¿no? Descartes, por ejemplo, gracias a varios sueños que tuvo, elaboró algunas de sus teorías en álgebra, en física y en matemáticas. De Napoleón dicen sus biógrafos que este cerebro militar tenía facultad de adelantarse a los acontecimientos gracias a las informaciones que recibía en sus sueños. Gandhi, por ejemplo, el líder indio, le debe a un sueño su táctica de desobediencia civil no violenta. Niels Bohr, el físico danés, descubrió gracias a un sueño la estructura del átomo, lo que le valió el premio Nobel en 1922. J.R. Oppenheimer, líder del proyecto Manhattan, logró con su equipo la primera explosión nuclear el 16 de julio de 1945. Un sueño le advirtió de los errores que había cometido al planificar una prueba nuclear bajo las aguas marinas tan solo 36 horas antes. Elias Howe, debido a un sueño, perfeccionó la máquina de coser. Algo absolutamente, pragmático. Otto Lowy ganó el Premio Nobel de Medicina de 1936 debido a un experimento que le fue revelado en un sueño. Gracias a dicho experimento realizó importantes descubrimientos en el estudio de la transmisión de los impulsos nerviosos. Paul Ehrlich, el Premio Nobel, vio en un sueño la clave para comprender cómo las células se defienden de los venenos que las atacan. O sea, incluso científicos viendo en iconografía muchas veces vemos en símbolos, ¿no? Claro, hay símbolos que luego nosotros decimos eureka, ¿no? Como dijo aquel famoso sabio, y le damos una visión
en lo que es la vigilia, ¿no? Vemos cosas a las que luego quizá podemos... Sí, como el caso... ¿Haber una mínima clave para poder más o menos interpretar, o hay que documentarse bien? Eso es complicado, pero vamos, hay casos bastante interesantes como el de Kekulé, que la fórmula del benceno fue a raíz de un sueño que tuvo con una serpiente, que veía la forma, la espiral, y esto al despertar pues le estimuló para darse cuenta de que los tiros iban por ahí y desarrollar esa fórmula. Pintores, literatos famosos, historias en las que el arte también ha tenido mucho que ver. Richard Wagner, por ejemplo, en Sueños compuso las bases musicales de la ópera Tristán e Isolda y El oro del Rin. Robert L. Stevenson soñó el comienzo de su obra más famosa, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Menudo sueño también, ¿eh? Lewis Carroll, el célebre autor de Alicia en el País de las Maravillas, se inspiraba para escribir sus obras en sus propios sueños, que estudiaba además exhaustivamente. André Breton, gracias a sus sueños, creó el surrealismo, una de las vanguardias literarias más importantes del siglo XX. Sócrates y Lincoln protagonizaron sueños premonitorios, en este caso que profetizaban su fallecimiento. Profetizar la propia muerte es otro de los grandes clásicos. La presencia de la muerte en diferentes formas, estructuras, llegando a nosotros como sea, presente, imagino, desde la más remota antigüedad. Sí, ¿no? sí, sí. Lo que pasa es que no hay que alarmarse, porque sin duda de los mensajes que estamos recibiendo esta noche, un número elevado será de personas que han soñado su propia muerte, porque es un sueño muy común. Y habría que dar un mensaje importante a todos, ¿no? Sí, que no hay que preocuparse para nada. Por supuesto que no. Luego, evidentemente, en la historia hay casos muy interesantes, como antes que comentábamos, antes fuera de micrófono, el del naturista Edwin Reed, que soñó que iba por una avenida como de mármol, que parecía una especie de paseo marítimo, por así decirlo, pero que era un cementerio, y se detenía en una lápida que veía que ponía su nombre y una fecha, que concretamente me parece que era el 10 de diciembre de un año concreto, no, ahora mismo no me acuerdo del dato. Y efectivamente esto lo comentó muchas veces, era director del Museo de Historia Natural en Concepción, en Chile, y era una persona totalmente escéptica, comentó el sueño con amistades, con conocidos, y lo cierto es que murió en esa fecha. Hay algunas de las grandes creaciones de la historia literaria del terror, como es El Cuervo, de Edgar Allan Poe, ese hombre del que hablábamos hace 7 días, que se le encuentra con un capote militar raído, delirando, que cuando le cogen dice: Dios se apiade de mi propia alma, que había estado 3 días en delirium tremens, sin poder distinguir el sueño de la realidad. El Cuervo dicen, parece que escuchamos al Cuervo, revoloteando, nos lo pone Juanma Frasquet, El Cuervo decían que era el poema más terrorífico de la historia en su tiempo en Estados Unidos. Le dan muchas significaciones, pero parece que hubo un sueño terrible, una visita a medianoche, una visita a medianoche. Ese poema un visitante que llamaba a la puerta, eso es todo y nada más. Así empezaba ese poema que cobra fuerza en voz de Primitivo Rojas. 1000 temas habría, desde luego, para meternos en ese consciente, subconsciente, inconsciente, el mundo de los sueños, que es maravilloso. Es imposible dar todos los sueños que están llegándonos, Carmen. Sí, vamos a hacer una base de datos interesante, Clara, que queda a partir de ahora a tu disposición, pero sí en temas, ¿no? Temas globales para que Clara nos diga algo, aunque sea casi telegráficamente. Mira, pues uno que se repite constantemente, los toros. Toros que le persiguen, toros que les pillan, toros que no llegan a pillarlos, que ellos corren, otras veces que las piernas no les responden al correr delante de un toro. Bueno, los toros tienen varias interpretaciones, además hay que tener en cuenta, hablábamos antes de los símbolos locales, el toro no es un símbolo muy español. Entonces este símbolo pues es un animal fuerte, digamos que tiene un fuerte arrastre, que puede con todo, que produce mucho temor. Entonces, por una parte, son miedos inconscientes que tenemos, pero también hay gente que lo asocia con el sexo.
¿Ves, Juanma? Por eso... Hay gente miedo a perder la potencia sexual en los varones, pero también, como decimos, pasa como con el caballo, que es otro símbolo muy de mucha potencia, de mucha fuerza, de energía, que de alguna manera puede indicar un miedo inconsciente, un miedo, un temor a perder algo, a que ser embestidos por la vida. Sí. Depende mucho de los casos, claro. Es curiosísimo, pero está ahí presente, y aquí los únicos hombres somos Juanma y yo, y los dos tenemos ese sueño, o sea que debe ser... Sí, yo nunca he soñado con todos. Claro, pues debe ser absolutamente las común. Las caídas al vacío, eso que a veces también. Incluso hace que des un bote en la cama, nos dicen. Sí, eso también puede obedecer a unas causas fisiológicas que en un momento determinado se pueden producir, una bajada de tensión, por ejemplo, que nos acontezca mientras estamos soñando. Entonces se incorpora al sueño y la bajada simboliza esa caída que, claro, en un momento determinado nos produce un bote y que nos despertamos, ¿no? También quizás los músculos, cuando nosotros empezamos a dormir o a intentar entrar en la fase de sueño, se van relajando, van perdiendo tonicidad y entonces a lo mejor caen, ¿no? Entonces eso puede hacer también que nos sobresaltemos. Todo lo contrario de caerse, volar. Mucha gente que dice que vuela. Ese es un sueño repetidísimo a lo largo de la historia, es un deseos de escapar de situaciones que nos agobian. Es un sueño muy común, por ejemplo, en gente que tiene que desarrollar una serie de cargas, ya sean familiares, laborales, etcétera, pero que no alcanza o no ve la solución a ese problema y entonces necesita escapar. El estar desnudo. De repente llegará a un lugar lleno de gente y él se ve que está desnudo. Es otro sueño repetidísimo que también depende muchísimo del contexto, pero estamos generalizando evidentemente, pero el estar desnudo es mostrarnos ante los demás nuestras debilidades, cómo somos realmente y el miedo a que no nos acepten. Vamos a aprovechar que está aquí Katia Rocha. Oye, Katia, ¿tú tuviste algún sueño premonitorio? No es ninguna broma, ¿verdad? Sí, con un familiar. Es verdad, un poco desagradable recordar, sí, pero con un familiar. Pero bueno, que cada uno de nosotros siempre hemos tenido una experiencia soñé que fallecía. Es cierto que, bueno, mayor, tenía 68 años, tampoco tan mayor. Y sí, a la mañana siguiente además soñé que fallecía y que llamaban a casa despertándolo. ¿No era alguien que estaba en un trance importante o sí? Bueno, había tenido algún problema, pero bueno, estaba bien. Y por la mañana soñé que llamaban a casa para decírnoslo y efectivamente llamaron por la mañana para comunicárselo a mi madre. Madre mía, eso ocurre, está ahí, es algo solo me misterioso. Ha pasado una vez, Vamos con el libro. Katia, los 3 ganadores. Bueno, los 3 ganadores, a ver que tengo aquí para leerlos. En primer lugar, Paula Pérez de Madrid dice que hoy no sueña porque nos está escuchando y que su marido tampoco, Martín, porque dice que ya le ha despertado para que nos oiga. Marta de Coria dice que sueña con personas a las que no conoce, pero que se aparecen a menudo en los mismos sueños. Sí, pero esas personas que no conoce no las identifica en la vigilia, pero esas personas son gente que ya conoce realmente. Lo que pasa es que a veces los símbolos se disfrazan y entonces nosotros a lo mejor no estamos soñando con una persona que su físico no nos suena, pero nosotros estamos asociándolo al comportamiento de otra persona. Es un símbolo disfrazado. Y el último, por último, Tony de Palma dice: nunca sueño, no logro dormir seguido desde que era pequeño más de 3 horas. Pero siempre se sueña, aunque uno no sea consciente, es lo que hemos... No, eso por supuesto. Aproximadamente, digamos, pasamos 1/3 de la vida durmiendo y una buena parte soñando. Y enfrentándonos a claves absolutamente increíbles. Y también dice gente que al soñar hablan, que si eso es algo malo. No, son... los sonámbulos también han llegado muchos mensajes. También. Hay ciertas características, igual que en otros muchos No es malo, campos. pero es hereditario. Yo lo hablaba antes con el doctor Gaona y me decía que normalmente la gente que habla en sueños, sus padres también hablan en sueños, que eso se llega a heredar. Y que es un gen que todavía no está muy explicado, pero que no tiene ninguna dificultad ni ninguna enfermedad. Yo tengo una anécdota un poco vergonzosa con eso, y es que una noche de pequeña, mi hermana pequeña le daba miedo dormir y dormíamos en la misma habitación. Y ella se despertó una noche, en sueños, no se despertó, sino en sueños se puso a ladrar, y yo que estaba en la cama de al lado me puse a aullar. Total, que vino mi padre a la habitación, imagínate, asustadísimo, diciendo a ver qué pasaba, y estábamos las dos durmiendo. Pero eso... números encontró. sí, pero eso igual tiene algún no sé para qué le he contado. ¿no? Una conexión. Algunos sueños que luego pues dan sus frutos. Ana de Madrid: gracias a un sueño descubrí la infidelidad de mi marido. Ahora tengo novio y espero no tener otro sueño de eso. Los sueños siempre se hacen de detective en ocasiones. Sí. Nos decían también mucha gente que sueña con familiares que se van a morir. Bueno, luego no se mueren. Conviene no alarmar a nadie. Y sería bueno terminar con esto, ¿no? Con decir que eso es lógico que se presente. Lógico. Cualquier, por ejemplo, la conexión que existe entre una madre y un hijo, un padre y un hijo, es muy fuerte,
Y bueno, hoy día, por desgracia, pasan tantas cosas malas que no es infrecuente tener esa preocupación latente. Claro, pero que no haya ninguna preocupación. Yo me despediría, amigos, en este tema tan interesante. Tendremos que volver, sí, Clara, desde luego, que sobre por favor asunto. Que volvamos a hacer. Vamos a despedirnos, si os parece. Uno de los días que más mensajes hemos tenido. Vamos a despedirnos con una frase del doctor Andrade, si os parece. Es muy cortita y es una recomendación. Creo que es importante. Está demostrado que cuando la gente no sueña, y pues incluso se puede llegar a determinados trastornos psicopatológicos muy profundos y muy importantes. Es fundamental que la gente sueñe. Con eso nos quedamos. Clara, Katia, Carmen, a soñar. Juanma, todo el mundo a soñar, ¿eh?